Bueno, buenas tardes a todos. Las clases normalmente van a empezar, hay 10, porque empecemos un par de minutos antes, tampoco pasa nada. Como sospecho que algunos de vosotros ya sabéis, porque os di clase en primero, soy Álvaro Núñez Vaquero y seré vuestro profesor de Filosofía del Derecho este semestre. Antes de comenzar, ¿cuántos tuvisteis la mala suerte, desgracia, de que os diera yo clases en primero? Un buen grupo. Quedó bastante trauma, ¿verdad? Razonable, una cosa intermedia. ¿El resto con quién tuvisteis teoría del derecho? María Teresa Juan José Iniesta Delgado. Vale. A ver. Voy a empezar así. ¿Cuántos de ustedes piensan que esta asignatura no vale para nada? Pueden ser sinceros, no hay ningún problema. A ver, esta asignatura no sé si está mal puesta. Bueno, por definición está mal puesta, pero está puesta en cuarto, cuando ustedes ya tienen, además tienen los procesales ahí asomando pesadamente, y a la mayoría de ustedes solo les queda este curso y ya terminan y ya salen de la cárcel por fin y terminan. En serio, ¿hay alguien que tenga ya de primeras, cómo decir, una mala impresión de esto no se me va a dar bien, esto lo voy a odiar, odio ya al profesor, odios, cómo decir, alimentados por el paso del tiempo? No hay ningún problema, ha pasado en muchas ocasiones y ¿qué vamos a hacer? Así que tienen ustedes una predisposición neutra o positiva hacia esta asignatura. ¿O a usted le da exactamente igual lo que...? Sí. No veo que sea una asignatura, a ver, con respecto a la asignatura que llevamos, a lo mejor filosofía, un poco, pero bueno, yo creo que no puedo para escoger un medio. Ah, te has cogido esta y no el resto. O sea, que podía elegir y entre las que había... Eso se llama masoquismo, sin más. Pero ¿cómo es tu nombre, perdón? Yo, Seila. Seila ha dicho una cosa bien interesante. A ver, filosofía está ahí, pero no es como las demás. En el fondo, tampoco que sea muy importante, porque lo importante es saber civil, penal, procesal, administrativo, tributario. Saber filosofía del derecho es no sé, como el que sabe historia del arte, que está muy bien, pero salvo que seas profesor de historia del arte o guía turístico, si no, esto te sirve de poco. Mirar, esta no es que sea una percepción vuestra, exclusivamente vuestra. De hecho, gran parte de los profesores de esta facultad piensan más o menos lo mismo de esta asignatura. A mí me gustó mucho lo que dijo un compañero del área, precisamente el profesor Juan José Iniesta, que me dijo, se piensan que somos como un jarrón chino antiguo. Digo, a ver, explica eso. Me dice, somos preciosos, es una cosa maravillosa. Todo el mundo nos dice, ay, con lo interesante que sería estudiar más filosofía del derecho. Pero con lo bonita que es, pechocha. Pero lo tienes ahí como en una esquina para que no se rompa, para que no moleste, hace bonito, es así como, no sé, haberse leído El Quijote, que está bien, pero no es que te vaya a permitir hacer algo más en la vida o vaya a mejorar tu conocimiento del derecho. Bueno,
Esta es una de las formas de entender la filosofía del derecho. Un trayazo, un peñazo así, pero infumable. Me parece a mí un trayazo, a vosotros y vosotras, pues ni me imagino. Y me hizo mucha gracia, hace ya un montón de años, que fui a casa de unos amigos y me sacaron, les había dado clase, no aquí, en otra ciudad, les había dado clase un profesor muy importante, la clase de filosofía del derecho, y tenían el manual, y los dos eran abogados, y me sacaron el manual como si fuese, no lo sé, un texto sagrado, pero que evidentemente no había sido tocado desde el día después del examen. Como un jarrón chino que lo tienes ahí, lo puedes limpiar, en el mejor de los casos, pero no es que vayas a hacer nada con él, porque no sirve para nada. Bueno, la idea de este curso, o la forma que voy a tener de entender la filosofía del derecho aquí, no es como un jarrón chino que no sirve para nada, sino como una sucia caja de herramientas, donde está el martillo, donde está el destornillador, donde está la llave inglesa, donde están los clavos. ¿En qué sentido? Mirad, este curso de filosofía del derecho tiene un carácter, sé que esto suena contradictorio, eminentemente práctico. Filosofía del derecho y práctico suena como el agua y el aceite, se van a llevar mal. Y sin embargo, este curso está pensado, sobre todo, o gran parte del curso está pensado como un curso de argumentación jurídica, como un curso para aprender a construir argumentos, para aprender a destruir argumentos, a veces mucho más divertido que construirlos, a saber cuáles son las operaciones básicas que llevan a cabo o que llevamos a cabo los juristas. ¿Para qué? Simplemente para saber la teoría acerca de las operaciones jurídicas. Es para que lo hagan ustedes mejor. Porque miren, saber procesal, penal, mercantil, civil, está muy bien. No es importante, es imprescindible, fundamental, todo lo que es necesario. ¿Han visto algún modelo de inteligencia artificial jurídica? ¿Saben que tienen acceso a una? ¿Saben que tienen acceso a recursos electrónicos, a Tirant, a la ley? Pues ahí, si no recuerdo mal, está la de Tirant. La de Tirant, que el nombre ahora mismo no me acuerdo, es capaz de hacer mogollón de cosas. Mogollón. Tantas que asusta un poco. Del tipo, le puedes pedir que te redacte una demanda o que te responda una demanda. Le puedes pedir que te busque todo lo relevante, yo qué sé, respecto de enfiteusis, últimas sentencias de enfiteusis, y me las resumes y me dices cuáles me sirven para presentar este recurso. Así, tal cual. Es muy bestia. Así que me temo que dentro de poco van a salir a un mercado de trabajo. Cuando salgan ustedes al mercado de trabajo, no les va a pillar directamente el toro. A lo mejor tarda, no creo que llegue a una década, pero en una década va a cambiar mucho el mercado de trabajo. Así que mucho me temo que van a tener que ser ustedes más listos y más listas que las máquinas. De hecho, que el conocimiento memorístico, ese de ponerse a empollar, a estudiar, llegar al examen, soltar, vomitar y marcharse, ese no les va a servir de mucho. Por eso este curso es un curso eminentemente práctico para que aprendan
a pensar más y mejor que la máquina. La idea no es que tengan un jarrón chino en la esquina, porque para jarrones chinos, si quieren, me pongo yo haciendo la posición, pero no mucho tiempo, que me canso. Van a aprender a interpretar mejor, a saber cuándo una interpretación es mejor, a ver si tiene sentido, si hay una interpretación mejor, a detectar una falacia, que no les engañen, que no les cuelen argumentos argumentos malos como si fueran buenos, y van a ser capaces, pretendo, de sobrevivir, de defenderse. Por eso creo que este curso, con el paso del tiempo, en lugar de menos importancia, va a tener más importancia. Sí, porque esto va de convertirse en juristas no buenos, excelentes. Esta es la cosa. Puede sonar un poco pretencioso, a lo mejor incluso hasta lo es. Pero si están de acuerdo conmigo en que aprenderse el Código Civil de memoria no tiene ningún sentido, que recordar cuál ha sido la última jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia, yo qué sé, de cualquier cosa, no tiene ningún sentido, porque se lo puedes preguntar a una máquina y la máquina te va a responder mucho más rápido de lo que tú eres capaz de intentar acordarte. Pues a lo mejor me flipa un poco, y no es que vaya a convertiros en juristas súper brillantes y excelentes, pero creo que tengo algo que contaros. Vamos a decirlo así. Así que este curso va a ser un curso eminentemente práctico. Por supuesto, vamos a distinguir entre clases teóricas y clases prácticas. Y habrá una parte del temario que sí sea más teórico, y que digáis, bueno, ¿y esto qué aplicación directa tiene en la práctica jurídica? Ninguna, tranquilos. Pero nos servirán como prolegómenos para hacer algo más parecido a la argumentación jurídica. De hecho, nuestro primer tema va a ser un tema un poquillo más aburrido, que es la pregunta de qué es la filosofía del derecho, de en qué consiste esto. A este dedicaremos esta semana y espero que no la siguiente. El segundo ya tiene más enjundia. ¿Por qué? Mirad, aquí lo que vamos a aprender es a jugar con las piezas del derecho. Vamos a tomar, como dijo un filósofo del derecho, las reglas como si fueran juguetitos y vamos a aprender a jugar con ellos. Vamos a ver que es como el Lego y vamos a quitar piezas, poner piezas, vamos a jugar. ¿Sí? Pero antes de jugar o de saber cómo jugar, primero hay que saber cómo son las piezas. Así que el tema 2 va dirigido a las piezas, a las disposiciones, a las normas, a los tipos de normas, a las propiedades que podemos predicar de las normas. El tema 3 ya va más directamente dirigido a la argumentación, a la aplicación. Supongo que el punto central de este tema es el punto 3.7. No tanto por lo que vamos a ver específicamente en el 3.7, sino que es un poco como el culmen de la idea. Si les da la vista el 3.7. Sí. ¿Sí? ¿Qué pone? Más o menos. Más o menos, a ver. Más o menos. Pero no mienta, hombre, si me ha dicho que sí, ¿no? Y no ve 3 en un burro. Dice cómo construir un argumento y cómo destruirlo. Ahí veremos algunos esquemas de argumentación y ver por dónde se puede criticar una argumentación o reforzarla. El tema 4 va dedicado a la interpretación jurídica. Mirad, la interpretación jurídica, por decirlo así, es la primera de las actividades que realizamos con las piezas del derecho, con los instrumentos jurídicos. De hecho, antes de poder utilizar una pieza o de reconocer algo como una pieza jurídica, ya lo estamos interpretando. Aquí vamos a ver, sí, alguna teoría de la interpretación, pero sobre todo lo que me interesa que veamos son diferentes formas en las que podemos interpretar. Cómo son los métodos, cómo está regulada la interpretación
según la legislación española, qué trampas le podemos hacer, qué trampas no le podemos hacer, si es que tiene sentido hablar de trampas en ese contexto. Y el quinto tema lo vamos a dedicar a la cuestión de los hechos, la quaestio facti. Mirad, en procesal os van a contar cosas sobre prueba, ¿sí? A todos nos contan cosas sobre prueba. ¿Cuándo se puede presentar prueba? Bla, 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 bla. Esto os lo contará. ¿Quién nos daba procesal? No era Galdana, sino María Fernanda. Sin embargo, aquí lo que vamos a hacer es una cosa un poco diferente. Primero, que nos vamos a preguntar sobre cuáles son los postulados de la teoría de la prueba, de lo que vamos a llamar la teoría racionalista de la prueba. Nos vamos a preguntar qué quiere decir que es verdadero que Juan mató a Paco o cosas por el estilo. Y vamos a ver cómo hay que presentar o cómo podemos justificar una premisa fáctica, una premisa acerca de hechos. Es decir, cómo podemos apoyar que lo que decimos nosotros es verdad. ¿Sí? Y como no tengo pretensiones de que veamos toda la historia de la filosofía del derecho, pues el temario es este. No es que tenga mucho más. 5 temas de los cuales espero que el primero nos lo quitemos rápidamente. Me interesa más que veamos las cosas bien, con profundidad, a que abarquemos más cosas, ¿vale? Porque si la idea es que os convirtáis en mejores juristas, para esto es imprescindible que desarrolléis capacidades analíticas. También me puede pedir que lo ponga más grande, no hay ningún problema. Ahí mejor. El astigmatismo bien, últimas filas. Bueno. Quiero que desarrollemos o que desarrolléis capacidades analíticas. Decir capacidades analíticas puede querer decir muchas cosas, pero lo que quiero sobre todo es que aprendáis a distinguir una cosa de otra. Este es, si queréis, no el objetivo último, pero sí uno de los objetivos más inmediatos y más importantes. Nos interesa ser capaces de saber si una determinada cuestión es una cuestión sobre hechos o sobre normas. Por ejemplo, la cuestión de la intención, ¿vale? Cuando tenemos que probar que un sujeto ha tenido intención a la hora de llevar a cabo un acto, lo que estamos haciendo es probar una cuestión jurídica o probar una cuestión de hechos. No es tan sencillo. Este tipo de preguntas son las que vamos a tratar de responder aquí, ¿vale? Como habréis podido ver, en cada uno de los temas, bueno, en el quinto no está especificada, pero en los 4 primeros temas había una parte que ponía lecturas obligatorias. ¿Las lecturas obligatorias son obligatorias? Sí, son obligatorias. ¿Significa esto que yo les voy a torturar para que las lean o para comprobar si las han leído? No. Les podré torturar por otras razones, pero no por esas. Hay lecturas obligatorias de cada uno de los temas. Pero ¿cuál es el manual que se va a seguir en la asignatura? ¿Lo han visto cuál es el manual que se sigue en la asignatura? ¿Sí? ¿Usted qué asiente? No. No hay ningún manual de la asignatura. O yo no sigo ningún manual de la asignatura. Por favor, que esto quede muy claro. No hay un libro que yo me lea, me aprenda de memoria, vaya al examen, lo cuente y problema solucionado. ¿Por qué? Porque en realidad la asignatura o el temario de la asignatura está construido a partir no de un manual, no de 2, sino de muchos. ¿Vale? Si yo les juntase todo sería un poco complicado y sería sobre todo excesivamente largo.
Y tampoco soy consciente de que van a leer lo justito. Aquí no vamos a engañar. Sin embargo, sí hay dos libros que para preparar la parte práctica son aquellos que más he usado yo, perdón, la parte teórica. La sintaxis del derecho, de Ricardo Guastini. Interpretar y argumentar, sorpresa, de Ricardo Guastini también. ¿Sí? ¿Todo lo que cuento en clase está en esos dos manuales? No. Hay algunas cosas que no están y otras en las que yo cuento una cosa diferente, en el sentido de contraria, incompatible. ¿Sí? Sin embargo, si alguien llega con estos dos libros leídos al examen, pues hombre, creo que va a ser difícil que suspenda. Siempre, o sea, no hay que perder la capacidad de sorprenderse, pero sí, digamos que uno va muy bien formado. Pero la base fundamental de este curso son los apuntes de clase, lo que dice el profesor en clase, que por cierto, por si no han notado, están siendo grabadas. Todas las clases van a ser grabadas. De hecho, a la izquierda, si ven, pone audio clases grupo 5. Bueno, si pinchan ahí, les lleva a no es un canal, es un podcast de YouTube y estarán puestos todos los audios de las clases. Así que la excusa de, uy, profesor, yo es que vivo en Osetia del Norte o en Kazajistán y no voy a poder venir a las clases, ningún problema, ahí tienen los audios. Oiga, pero es que, pese a haberme matriculado del grupo de tarde, no puedo venir por las tardes. No hay problema, soy también el profesor del grupo 1 de mañana. No hay excusas, vamos. O tienen el audio o pueden venir al otro grupo. No tengo ningún problema de que se cambien. Bueno, si se cambian muchos sí sería un problema. Pero si se cambian 2 o 3 personas no hay ningún problema. ¿Vale? ¿Qué más? Vamos con un pequeño y desagradable detalle. La evaluación de este curso. ¿Cómo va a ser la evaluación de este curso? Difícil, muy difícil. Va a ser terrorífica. Y aparte de eso, tenemos lo siguiente. El examen final de la asignatura vale el 80% de la nota final. ¿Vale? ¿Cómo es el examen? Mirar, el examen tiene 2 partes. La primera de las cuales es un test de respuesta múltiple de entre 20 y 25 preguntas. Dices, filosofía, respuesta múltiple, filosofía y respuesta múltiple. A ver, os lo digo ya desde el primer momento. El test, la respuesta múltiple, no es de contenidos. Es de aplicación. Por eso os digo que es un curso práctico, muy práctico. Por eso, y esto lo añado ahora, es muy importante que en las clases, sé que no soy el tipo más importante del planeta, pero es muy importante que en clase estéis atentos y atentas, atentas y pensando. Porque solo así, solo intentando entender la materia, es posible superar el test. Si no, va mal la cosa. Tipo de pregunta que puedo preguntar en un tipo test. En un momento determinado repasaremos qué son las antinomias. Por cierto, no se preocupen si hay alguna superposición con lo que han visto en primero. Si alguien se acuerda de lo que han visto en primero, no se preocupen, no tengo ningún problema en repetir. Además he ido ajustando los temarios de filosofía del derecho y de teoría del derecho. Algunas cosas han salido de un sitio para entrar en otro. Bueno, da igual.
Pero en algún momento repasaremos qué son las antinomias. Y cuando repasemos qué son las antinomias, yo en el examen no les diré, oiga, ¿y qué es una antinomia parcial? No. Les diré, tenemos una norma N1 según la cual es obligatorio hacer deporte. Y tenemos una norma N2 según la cual está prohibido correr en el campus. ¿Se produce una antinomia entre estas dos normas? No. Sí. Parcial, 2. Parcial, total, 3. Total. Este es el tipo de preguntas, ¿vale? No sirve de nada aprenderse que es una antinomia si uno no sabe después reconocer cuándo está frente a una antinomia y cuándo no, ¿vale? Según el profesor, se puede hacer el examen con boli azul. Hacerlo con lapicero está prohibido, permitido, no regulado. Este tipo de cosas, ¿vale? Vamos a ser capaces bien de detectar una laguna. ¿Para qué? Para que si alguien nos diga, no, es que hay una laguna, uno le puede decir, ojo, que ahí no hay ninguna laguna, que te la estás inventando tú. Literalmente este es un curso de defensa contra las falacias. Además de, por cierto, alguien podría decir que en realidad el profesor hace un test de respuesta múltiple porque es un vago de mucho cuidado y no quiere corregir. Para, no excluyendo que esto sea verdad, además el examen trae 2 preguntas de desarrollo, cortitas, una página cada uno, ¿vale? Así que es un examen un poco largote. Si quieren huir ya lo pueden hacer. Esto es el 80%. Si no me falla la memoria, que puede ser que sí, pero si no me falla la memoria, del 80%, 60 corresponde al tipo test, 20 a las preguntas de desarrollo. Y el otro 20%. El otro 20% es muy divertido, que son las prácticas. Mirad, por cómo está el calendario este año, vamos a tener 10 prácticas, ¿vale? ¿Y cómo se evalúan las prácticas? Simplemente por presencia. Es decir, lo único que tienes que hacer es levantar la manita y decir, cuando leas uno, decir, yo, hola, aquí. ¿Algo más? Nada más. Soy así de simpático. Así de simpático. Les pediré, eso sí, una cosa un poco rara, y es que no estén como seres unicelulares o así reproduciéndose así, sino que traten de escuchar y, actividad peligrosa, incluso pensar. Sé que es una cosa arriesgada, más arriesgada de lo que parece. ¿Y qué vamos a hacer en las prácticas? Aparte de ponernos ahí de cuerpo presente y decir, hola, yo estoy aquí. Pues mirar, en las prácticas vamos a leer un manual que también está entre los materiales, que es este que pone libro prácticas. El libro de prácticas es el que pone libro prácticas. El autor es Rodolfo Vázquez. Bueno, eso es lo que vamos a leer. Pero, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y es que cada semana requeriremos de 2 voluntarios para presentar un problema práctico. Es decir, cada semana nos leeremos un capítulo y con base en ese capítulo, por ejemplo, si son ustedes las 2 voluntarias, yo les diré, usted va a tener que defender
la prohibición de los seguros de salud privados. Y usted va a defender el punto de vista contrario. Eso, para no hacerlo así a la buena de Dios, va a requerir, por supuesto de todos ustedes también, pero de ustedes especialmente, que se lean el capítulo relativo a esa semana. Porque el manual es un manual de filosofía política. Es un manual de filosofía política que en la parte final de cada capítulo deja planteado algún problema práctico de México, porque el autor escribió el libro desde y para México, pero a nosotros nos vale perfectamente, sobre algún tema de actualidad de allí. Y aquí lo que vamos a hacer es algo parecido. Les voy a preguntar si deberíamos cerrar los colegios católicos. Así, temas que no sean candentes ni nada por el estilo. Por supuesto, los argumentos jurídicos, estrictamente jurídicos, no es que la Constitución dice, no es que el artículo 72 del Código de Buen Día, me van a dar exactamente igual, y lo que quiero es que argumentemos en términos políticos. Sé que esto puede sonar raro, pero dentro de la filosofía del derecho, como veremos supongo que mañana, hay una subdisciplina que se llama filosofía política. Vamos a hacer un curso práctico de filosofía política. ¿Requiere trabajo? Sí, requiere que leáis un poquito, pero un poquito. No os va a producir ningún esguince de cerebro ni nada por el estilo, ¿vale? Nada de ojos sangrando por tener que leer demasiado. Además, las personas que se presenten voluntarias que se presenten voluntarias y que efectivamente lo hagan, tendrán un punto extra, no 0,1, un punto extra en la calificación final de la asignatura. Es decir, si yo entre las prácticas y el examen he sacado un 4, pero hice la presentación de prácticas y tengo un puntito más, tengo un 5 y apruebo la asignatura. Bien, bien, bravo, bravo. Por cierto, ¿para aprobar la asignatura es necesario aprobar la parte de prácticas? No. ¿Para aprobar la asignatura es necesario aprobar el examen final? Tampoco. A mí, mientras la cosa dé 5 al final, como si queréis hacer magia oscura, me da igual. ¿Sí? Como nos dividimos en 2 grupos para las prácticas y va a haber 10 prácticas, quiere decir que a 2 personas por grupo, por sesión, salen 40 personas, ¿vale? ¿Qué pasa o cuándo apuntarse como voluntario para las prácticas? Bueno, a partir de mañana por la mañana, que será cuando os diré el tema de la práctica de la semana que viene. ¿Sí? Os lo iré diciendo semana a semana. Cuestión importante. ¿Qué pasa si no puedo venir a las prácticas? De nuevo, tienen el grupo de mañana. Si se cambian todos y todas, provocarán un caos, lo que me hará prohibirlo. Pero si son pocas personas las que se cambian, no hay ningún problema. En el caso de que uno tenga el curso de supervivencia ninja por las tardes, los viernes, y sea una imposibilidad. Sí. ¿Qué día será? ¿Un jueves o viernes? Viernes, en lugar de por la tarde, por la mañana. Pueden mirar el horario en ahora la super página que han puesto con los horarios, que una cosa parece un mosaico estupendo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, la práctica será no por la mañana, por la tarde, no, los viernes. De este grupo sí, por la tarde. Si alguien tiene un grave problema y no puede acudir
a ninguna de las prácticas por la tarde, se puede cambiar al grupo de mañana. Si alguien no puede puntualmente venir a una práctica por la tarde, puede venir al grupo de mañana. También los de la mañana van a tener la posibilidad de hacerlo por la tarde. ¿Qué pasa si no puedo venir a las prácticas en general? No puedo venir a ninguna práctica, o no quiero venir a las prácticas porque no aguanto este tipo y que se calle ya. A ver, hay una forma de recuperar la nota de prácticas durante el examen final. Es un poco complicado el sistema, pero se va a entender fácilmente. Miren, si ustedes en las prácticas que se puntúan por asistencia han sacado más de un punto, es decir, han venido a 5 o más, entonces en el examen final tienen la posibilidad de responder una pregunta en el examen final, repito, una pregunta hasta completar los 2 puntos, ¿vale? Y soy tan simpático que les voy a decir ahora mismo cuál es esa pregunta. La pregunta va a ser: presente los rasgos fundamentales de la teoría de la justicia de John Rawls. ¿Por qué los rasgos fundamentales de la teoría de la justicia de John Rawls? Porque John Rawls es el filósofo político más importante del siglo XX, con una diferencia abismal por el resto. No significa que sea el más listo ni el más correcto, no es que sea el más citado, es que la mayor parte de la filosofía política del siglo XX y del siglo XXI está construida a partir, en contra o a favor de John Rawls. Así que conocer Rawls es conocer una pieza fundamental de la filosofía política contemporánea. ¿Qué pasa si en lugar de haber venido a 5 o más prácticas he venido a menos de 5? Ahí la cosa se complica un poco, porque en lugar de una pregunta van a tener que responder 2. Y la segunda, ¿sobre qué va a ser? Sobre cualquier parte del libro de prácticas. Por lo tanto, los incentivos que tienen para venir a 5 o más prácticas no son altos, son altísimos, gigantes, ¿sí? Y para venir a menos es muy, muy, muy desaconsejado, ¿vale? Más cositas que se me estén olvidando. A ver, ustedes ya son personas grandes. Se lo digo porque, a ver, está corriendo, no el rumor exactamente, pero alguien ya me ha dicho que dicen de mí que me gusta la Edad Media o la Edad de Piedra. ¿Por qué? Porque a los de primero les he prohibido los ordenadores, teléfonos móviles, tablets, relojes inteligentes, cualquier cosa que no sea lápiz y papel. Ustedes ya son mayorcitos y mayorcitas, ya saben qué es lo que tienen que hacer, pero yo les reconozco que el curso es difícil. Y si en el hilo argumental hay un momento que hay encefalograma plano o cae la atención, recuperarse no es fácil. Yo suelo ir para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. No tengo ningún problema en repetir. Pero las pérdidas en el programa se pagan caras. ¿Por qué? Porque en realidad este conocimiento es incremental. Para entender lo que vamos a hacer en el tema 4 es imprescindible haber entendido lo del 1, 2 y 3. Y si te fallan piezas por el medio, se te va a venir la construcción encima. Esto pasa. Mi consejo, no porque sea un consejo que me ha apetecido a mí dar, sino porque hay estudios que lo contrastan, mi consejo es 0 pantallas, pero ya son ustedes adultos, adultas, lo que quieran. ¿Dudas, preguntas, quejas, insultos? Ya el profesor
Nada de nada. Ha quedado todo claro. Todo clarísimo. Tengo la sensación de estarme dejando algo. Pero tampoco pasa nada. Les veo ardiendo en ganas de que comencemos el curso ya. A ver. Filosofía del derecho es una expresión, esto ya es parte del curso. Filosofía del derecho, oh Dios mío, sí, sí. O si quieren agendamos ya las horas que perdimos la semana pasada de clase para recuperarlas. Bueno, de momento veamos si podemos recuperar algo. La expresión filosofía del derecho ¿hasta dónde la podemos rastrear? Pues hombre, si queremos, seguro que hasta la antigüedad o antes de la antigüedad. Seguro que a alguien se le ocurrió incluso en la prehistoria pensar en la filosofía del derecho. Sin embargo, la expresión tal y como la usamos hoy en día, en realidad viene de la expresión Rechtstheorie, que quiere decir filosofía del derecho, en alemán, y de la General Jurisprudence. General Jurisprudence. La que es más cercana a nuestra tradición es probablemente la de Rechtstheorie, la filosofía del derecho alemana. ¿Qué es esta filosofía del derecho alemana? Bueno, surge alrededor del 18, tiene su gran apogeo entre el 19 y el 20. ¿Les suena? ¿Les suena de algo Savigny? ¿Sí? ¿De qué? Uy, qué memoria, no me acordaba yo de haber hablado de Savigny. ¿Que os hablé de Savigny? ¿Qué? Bueno, son cosas como las de Savigny, como las de Kelsen. Este sí os suena de algo, ¿no? ¿Cómo? La pirámide, el egiptólogo. Kelsen en realidad era un gran egiptólogo y por eso hablaba de pirámides. Pero bueno, decir que la filosofía del derecho tiene su origen en la Rechtstheorie de Kelsen, Savigny y el resto, pues en realidad es muy poco informativo, a menos que uno ya se haya leído a Kelsen, a Savigny y a esta gente. Mirar, una de las posibles estrategias para tratar de averiguar qué es esto de la filosofía del derecho, y que sería muy propio del método analítico, es tratar de dividir la expresión en sus partes más pequeñas. Es decir, analizar, por un lado, qué significa filosofía y por el otro, qué significa derecho. Filosofía. ¿Alguien tiene algún tipo de idea de qué es la filosofía? Todos a la vez no, que me abrumo. Dele, dele. Perdón, que son una silla justo. Dar sentido a un conjunto de ideas.
conjunto de ideas para dar sentido. ¿Puedes especificar o aclarar un poco qué significa esto? ¿En qué sentido dar sentido? Uh-huh. La matemática. Las matemáticas. Bueno. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? Una forma o modelo de conocimiento. Pues mirar, ya han salido, si bien hay múltiples formas de entender qué es la filosofía, desde decir simplemente que es amor al conocimiento, lo que puede ser muy interesante saberlo, pero no nos informa prácticamente de nada, podemos encontrar, o si queremos tratar de resumir las respuestas a la pregunta ¿qué es la filosofía?, pues tenemos al menos dos grupos de respuestas. El primero, ¿cómo era tu nombre? Claudia. El que ha indicado Claudia, la filosofía es un conjunto de ideas, temas, preguntas, un tipo de preguntas, quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí, cuándo van a venir los extraterrestres a buscarnos, esas cosas. Y hay una segunda forma que en parte Claudia también ha reflejado, pero ¿cómo era tu nombre? Estefano. ¿Italiano? Estefano, sin más. El que te ha tocado. Muy bien. Muy bien, Estefano. Tú decías que era un modelo o forma de conocimiento. ¿En qué sentido? Como una forma de una actitud ante, vamos a decir, una diversidad de hechos comprobables que permiten, pues, a través de diferentes conductas, intentar, pues, aprender algún tipo de conocimiento o también dar sentido a él. Eso me suena un poco incienso. Me suena un poco New Age. No necesariamente vacío, pero New Age. Claudia ha dicho filosofía de la matemática. ¿Qué es esto de la filosofía de la matemática, Claudia? Pero, ¿qué distinguiría a un matemático de un filósofo de la matemática? La materia que estudia. ¿Y cuál es la materia que estudia el filósofo de la matemática y el matemático? Si van ustedes a la Casa del Libro o a la FNAC, a una librería de estas gordotas, aparte de libros de autoayuda, ¿qué es lo que esperan encontrarse en la sección de filosofía? Hay diferentes autores que hablan sobre un mismo tema desde su punto de vista. Varios autores que hablan de un mismo tema desde diferentes tipos de vista, desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la cesión de contrato vista por diferentes autores. ¿Eso esperarías encontrarte en filosofía? ¿Qué es lo que os esperáis encontrar cuando vais a la sección de filosofía, si alguna vez habéis sido temerarios, si habéis ido a... Quitemos los libros de autoayuda, que no sé por qué los libros nos castigan así, poniendo los libros de autoayuda ahí. ¿Qué es lo que esperáis encontrar? Pensamiento sobre cualquier tema. Por ejemplo, la simbiosis celular. El hedonismo. ¿Qué es esto del hedonismo?
Bueno, el hedonismo considera que el bien consiste en aquello que nos hace sentir placer, ¿sí? Hacer el bien es hacer las cosas que nos producen placer, hacer cosas que no nos producen placer, pues produce mal, produce el dolor, y el dolor es malo para el mundo. Esto, en realidad, es una filosofía moral. En el fondo nos está diciendo qué está bien y qué está mal. Bueno, uno de los grandes temas de la filosofía ha sido la filosofía moral. La filosofía acerca de qué es bueno o qué es malo. Pero esto sería como un tipo de filosofía dentro de la familia más grande de la filosofía, sin más. Si es que hay algo que sea la filosofía sin más. ¿Algún otro tema que se os ocurra que puede estar en esta sección de las librerías? Política. Teoría política. Bueno, en realidad son dos disciplinas diferentes, la teoría política y la filosofía política. No son exactamente la misma cosa. ¿Y qué esperas encontrarte en el este de...? Eso es filosofía política. Filosofía política, filosofía moral, filosofía de la matemática. ¿Hay filosofía de la economía? ¿Filosofía de la medicina? ¿Hay filosofía sobre cualquier tema? Puede haber filosofía sobre cualquier tema. De hecho, hay filosofía sobre la propia filosofía. De hecho, yo os estoy haciendo trampa, porque la pregunta acerca de qué es filosofía ya es una pregunta propia de la filosofía. Pero esta forma de entender o de encarar la pregunta sobre qué es la filosofía, o esta manera de responder a la pregunta, tiende a convertir la filosofía no en una serie de preguntas trascendentales sobre determinados temas, sino que parece un método o una forma de conocimiento sobre cualquier tema. Mirad, esto se puede traducir de muchas formas, pero la más sencilla es diciendo, y esto probablemente os acordaréis, los que tuvisteis clase en primero conmigo, diciendo que la filosofía es un metalenguaje. Os cuento que es un metalenguaje y hacemos una pausa de 10 minutos. Este verano me he leído La verdad del caso Savolta, de... Ay, ahora se me ha ido el nombre. Uf, qué mala aldera. Bueno, magnífica. Fue un libro que en su momento pegó un gran pelotazo, entre otras cosas porque desafiaba la estructura clásica de las novelas. En La verdad del caso Savolta, de Eduardo Mendoza, ahora, de repente te aparece una declaración judicial en medio de la novela, después un reporte policial, y te va cambiando de persona y de personaje. Hay un momento que no sabes quién es el narrador, mucho tiempo no sabes. ¿Veis lo que estoy haciendo? Estoy elaborando un discurso, un lenguaje, sobre otro lenguaje. Estoy hablando de un fragmento lingüístico que es la novela de Eduardo Mendoza, La verdad del caso Savolta. Pero yo, a mi vez, estoy usando como si fuera un lenguaje sobre ese lenguaje. ¿Sí? Estoy desde un lenguaje, desde un metalenguaje, lo que yo estoy diciendo, a un lenguaje objeto. ¿Sí? Claro, en este sentido sí podría tener sentido cosas como la
Filosofía del lenguaje. ¿Qué es lo que hace la filosofía del lenguaje? Bueno, pues es un lenguaje acerca del lenguaje. Análisis lingüístico del lenguaje. Filosofía de la matemática. Bueno, analicemos qué es lo que dice la matemática o el lenguaje de la matemática y así sucesivamente. Y claro, podemos hacer filosofía de lo que queráis. Ojo, hemos visto dos formas de concebir la filosofía. Pero esta de metalenguaje no es que sea la única forma de concebir la filosofía cuando la pensamos como una forma de conocimiento o un modelo de conocimiento, pero sí es la más importante, ¿vale? Y con esto nos tomamos un descansito de 10 minutos y ahora seguimos. Seguimos. Filosofía del lenguaje, filosofía de las mates, filosofía de la biología, de la economía. Filosofía prácticamente de lo que queráis. La idea es siempre la misma. Metalenguaje, lenguaje-objeto. Pero claro, como le preguntaba yo... ¿Se me ha ido el nombre? ¿Claudia era? Mira. Por cierto, si yo no saludo por el campus, aparte de que a media distancia no veo lo que un gato de escayola, tengo muy mala memoria con las caras. Y daros cuenta que yo cada año conozco a unas 250 personas. Así que no es mala onda, es que simplemente ya me ha pasado muchas veces de saludar a gente que me mira con cara rara y decir, ¿este tío qué es? Así que ustedes saluden, yo respondo el saludo a todos. A Claudia le decía, bueno, pero ¿en qué se diferencia la filosofía de la matemática de las matemáticas? Esto es un problema, porque si no pareciera, si es simplemente un metalenguaje, ¿qué diferencia la lingüística, que es el estudio del lenguaje, respecto de la filosofía del lenguaje? Mirar, esta forma de concebir la filosofía tiende o se concreta en muchos casos, no todos, pero en un análisis lógico del discurso científico. Con esto más o menos estamos entrando en el punto 1.1. Ahora lo voy a explicar. Ningún problema. A ver, no tenemos dudas de que un tratado de matemáticas es un lenguaje, un discurso científico. Si está bien hecho, es un discurso científico. El discurso de un físico, lo que nos cuenta un físico sobre, yo qué sé, el bosón de Higgs, decimos que eso es un discurso científico. ¿Tiene sentido hacer un discurso o un análisis lógico sobre el discurso científico? ¿Tiene sentido hacer o analizar qué es lo que dicen los científicos de una determinada disciplina? Pues en realidad sí, y mucho. De hecho, se pueden hacer discursos tales como la filosofía de la biología. En biología es muy normal operar mediante taxones. Un taxón es una clasificación por género y especie. No sé si han cogido alguna vez un libro de botánica o uno de setas, de animales, y te va diciendo, y lo que te vas encontrando es como llaves disyuntivas. Te dicen, bueno, hoja perenne o hoja caduca. Si es hoja perenne, puntiaguda, redondita, si dentro de las redonditas, con esquinitas, sin esquinitas. Bueno, eso es un taxón y eso es un sistema conceptual. Y de los sistemas conceptuales podemos predicar determinadas propiedades lógicas como completitud, coherencia,
y que nos sirve para ver si una teoría científica está bien construida o no. Imaginaros que nos encontramos con una teoría científica que no es exhaustiva. Por ejemplo, te dice que es zoología, pero dentro de la zoología no comprende, yo qué sé, a los gatos. Y dices, una mierda de teoría la suya, que no contempla, no es exhaustiva de todo el reino animal. O te encuentras con alguna categoría o con algún animal que puede pertenecer a dos categorías, el gato-perro. Dices, bueno, si tienes un elemento, un ser vivo que es el gato-perro, porque coincide con las características del gato y las características del perro, el problema no lo tiene el bicho, el problema lo tiene la teoría. Así que hay que reformar la teoría, porque no es excluyente. Para que una teoría en este sentido sea bueno, lo que le pedimos es que cada uno de los elementos que podemos encontrar en la naturaleza pertenezcan a una categoría o a otra. ¿Esto qué tiene, o cómo trasladamos esto de las ciencias naturales a las ciencias sociales? Bueno, en ciencias sociales, como lingüística, la lingüística lo que estudia es el uso de los términos o la estructura gramatical. ¿Qué es lo que hace la filosofía del lenguaje? La filosofía del lenguaje lo que hace es, partiendo del discurso de los lingüistas, analizar cuáles son las estructuras más básicas del lenguaje, ¿sí? Y te dice, como veremos la semana que viene, que dentro del lenguaje o de cada enunciado tenemos tres dimensiones: la dimensión locutiva, la ilocutiva y la perlocutiva. La locutiva es lo que se dice, la ilocutiva lo que se pretende hacer y la perlocutiva los cambios que consigues realizar en el medio. Y así sucesivamente. Y respecto del derecho, a ver, si hemos dicho que la filosofía es un metadiscurso acerca de otro discurso, bueno, parecería que la filosofía podría ser metadiscurso acerca del derecho, el estudio del lenguaje jurídico o del lenguaje del legislador. Ahora bien, si sostenemos esto, se nos produce un pequeño problema. ¿Cuál es ese problema? Aquí tenemos el lenguaje del legislador y aquí tenemos el lenguaje de la filosofía del derecho. Y aquí vamos a poner A de Álvaro. ¿Me dedico yo a estudiar qué es lo que dice el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial? Aparte de tomar cervezas, ¿alguien tiene algún tipo de idea de a qué tipo de cosas me dedico yo? ¿O se dedica algún filósofo del derecho? Y cervezas pocas. Estoy hecho unos zorros ya. Mirar, el problema es que yo no me dedico a estudiar qué es lo que dice el Código Penal, el Código Civil. ¿Sabéis quién hace eso? Vuestros profes de derecho positivo. El de penal, el de procesal, administrativo, tributario, la ciencia jurídica o dogmática jurídica. Claro, quedémonos con la primera expresión, ciencia jurídica. Bueno, si la filosofía es análisis del lenguaje científico o del lenguaje de la ciencia, bueno, ¿qué tal si hacemos una filosofía que sea análisis de la ciencia del lenguaje? Perdón, de la ciencia del derecho. Estoy yo fino. Ahora bien, para entender en qué sentido esto sería hacer filosofía del derecho, tenemos que aclarar un poco qué es
¿en qué consiste este discurso científico acerca del derecho? ¿Qué es lo que hacen vuestros profes de civil, vuestras profesoras de constitucional, mercantil? ¿A qué se dedican? Todos a la vez no, que me abrumo. ¿Qué es lo que os cuenta el profesor de internacional privado? El que viene después. ¿Qué tipo? Os repiten los artículos uno tras otro. La ley y su interpretación. ¿Su interpretación ha dicho también usted? Sí. Bueno, ¿y eso es un discurso científico? Usted lo ha girado la cabeza así muy taxativamente. Eso no es discurso científico. Lo que os cuentan el resto de profesores no es un discurso científico. O sea, son opiniones, o sea, cada cual da su opinión. Pregunto, ¿eh? Su opinión no la dan. Su opinión no la dan. Entonces dan la interpretación buena. Y entonces es un discurso científico. Pregunto, ¿eh? No sé. Yo hace mucho que no me siento del otro lado, ¿eh? En clase. Bueno, pero dan su interpretación. Y dar su interpretación, o dan la interpretación. ¿Y qué significa dar la interpretación? Pero, o sea, ¿qué es lo que hacen? ¿Repetirte las palabras de la ley? ¿Te lo dicen de otra manera? ¿Qué es lo que hacen? El catedrático. ¿El catedrático? ¿Qué es lo que hace el catedrático? No, los profesores repiten las palabras del catedrático. Que repiten las palabras del catedrático. Por suerte en el departamento nuestro es emérito, con lo cual ya... ¿Y qué es lo que dice el catedrático? Vayamos a la fuente primigenia. Pues, a su pensar la aplicabilidad que tienen las leyes. Su aplicabilidad. Bueno, eso es una palabra un poco grande, pero mirar, os voy a dar yo a problemas complicados respuestas facilonas. Mirad, a lo que se dedican vuestros profes de derecho es básicamente a determinar si un comportamiento está prohibido, permitido o es obligatorio. Sustancialmente, en última instancia, es esto. Según la ley, la compra de personas está permitida o prohibida. Prohibida y además la compraventa es inválida. ¿Sí? Así que se dedican a determinar si hay un determinado tipo de comportamiento que está prohibido, permitido o es obligatorio y o válido o inválido. La ciencia jurídica o dogmática jurídica hace un montón de cosas, puede llegar a ser un discurso sumamente complicado, pero al final del día, para lo que sirve es para saber si un determinado comportamiento es prohibido, permitido, obligatorio, válido o inválido. Para algo más, si es ciencia jurídica o dogmática jurídica, no, para esto. ¿Sí? Grandes construcciones, en última instancia, que sirven para esto. Prohibido, permitido, obligatorio, válido, inválido. ¿Sí? ¿Y en qué consistiría entonces, desde este punto de vista, la filosofía del derecho? Porque si la filosofía del derecho es un lenguaje que analiza el lenguaje de la ciencia jurídica
que a su vez analiza el lenguaje del legislador, ¿qué hacemos? Mirad, como os decía, en las facultades de Derecho en general, y en esta en particular, nadie sabe qué hacemos. Yo creo que algunos profesores piensan que hacemos ocultismo, que invocamos espíritus malignos. Pero eso lo hacemos en casa, no en la facultad. Una de las cosas que hacemos los filósofos del derecho es tomar como objeto de estudio a la ciencia jurídica. Es decir, casi hacemos antropología de los profes de derecho. Cuando no nos miran, nosotros tomamos notas. Lo que hacemos es un análisis lógico-lingüístico de vuestros manuales. Del manual de procesal, del manual de internacional privado. Y decimos, cuando un profe dice que este comportamiento está prohibido, está haciendo ciencia, está dando su opinión, su interpretación, se lo está inventando todo o solo una parte. Está conociendo, simplemente aprehende lo que dice el legislador. Cuando dicen que el espíritu de la legislación era hacer una ouija, a este tipo de cosas nos dedicamos. A preguntar qué es lo que están diciendo cuando dicen según el espíritu de la ley o según la naturaleza del contrato, pues vamos y buscamos la naturaleza del contrato y la buscamos mucho y al final nunca la encontramos. Cuando estamos buscando naturalezas en filosofía del derecho es raro que encontremos nada. De esta forma, la filosofía del derecho se convierte en un metalenguaje. ¿Por qué? Porque es metalenguaje respecto del discurso de la ciencia jurídica, pero la ciencia jurídica toma como es metalenguaje a su vez del lenguaje del legislador, por lo tanto la filosofía del derecho es metalenguaje, meta-análisis lingüístico. Desde este punto de vista, nosotros no analizaríamos qué es lo que dice el derecho positivo. No veríamos el contenido de las leyes, la Constitución. Y para ser sinceros, hay muchos filósofos del derecho que no cogen un texto legal desde hace eones, que es una medida de tiempo muy grande. Pero no todos los filósofos del derecho funcionan así. Además de esta primera forma de distinguir entre ciencia jurídica y filosofía del derecho, según la cual esta primera, entre ciencia jurídica y filosofía del derecho habría una relación de metalenguaje. ¿Por qué? Porque la filosofía del derecho, como os he dicho, sería una relación o mantendría una relación de metalenguaje respecto de la ciencia jurídica. Hay una segunda forma de concebir la relación entre filosofía del derecho y ciencia jurídica. Mirad, os cuento. Yo mi tesis doctoral la hice sobre esto. Sobre análisis lógico-lingüístico de los enunciados civilistas, penalistas, procesalistas, administrativistas. Este fue el tema de mi tesis doctoral. 600 y pico páginas infumables, por si a alguien le gusta torturarse, ahí las tiene. Pero después me he dedicado a otras cosas. Me he dedicado, bueno, a varias cosas, pero sobre todo a la teoría de los precedentes judiciales. ¿Sí? Estudiar qué son los precedentes, o dicho en términos más de aquí, qué es la jurisprudencia y qué valor tiene. ¿Qué valor tiene? Mirad, cuando yo empecé esta investigación, 2017 más o menos, 2016, 2017, yo no estaba en España. Yo vivía y daba clase en Chile. Y mi investigación partió
estando allí. Pero vamos, no es que yo me dedicase a ver qué era o qué decía la legislación chilena sobre el valor de la jurisprudencia. A ver, lo miré, pero no era lo que me interesaba. También miré la española, sobre qué dice la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre el valor de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Supremo, pero no era lo que me interesaba. Yo hice el doctorado en Italia y también me miré la legislación italiana, pero no era lo que me interesaba. Y la brasileira, y la mexicana, y la ecuatoriana, y la francesa, y la inglesa, y la gringa, y la australiana, pero no es que me interesase ninguna de esas. ¿Por qué? Porque a mí más bien lo que me interesaba eran los rasgos que tenían en común estas legislaciones, o estas legislaciones en relación a qué es la jurisprudencia y cuál es el valor de la jurisprudencia. En este sentido, y a diferencia de lo que haría un procesalista, ciencia jurídica, yo lo que hacía era abstraer, despreciar muchas características o muchos detalles particulares de cada ordenamiento y me fijaba en rasgos más generales. Lo mismo que si quiero ir a comprarme una camiseta. Mira, si yo quiero ir a comprarme una camiseta, puedo decir, mira, lo que quiero es una camiseta negra y el resto de cosas me dan igual. Y entonces es sencillo, abstraigo la tienda, si tiene el cuello de pico, si tiene el cuello de caja, el material de que está hecho, dónde está fabricada, la tienda que la vende. Y desprecio todo ese tipo de información. Bueno, despreciar todo ese tipo de información significa abstraer, generalizar. La segunda forma de concebir la filosofía del derecho es diciendo que es el estudio más general y abstracto del derecho positivo. Pero si es así, si es el estudio más general y abstracto del derecho positivo, entonces ya no mantiene una relación de lenguaje-objeto, metalenguaje con la ciencia jurídica, sino que mantiene una relación de mayor o menor generalidad. Perdón, ¿puedo hablar? Por favor. Muchas gracias. Y digamos que toma nota aquí la teoría de los precedentes judiciales. Y si bien es verdad que a nivel de la administración los precedentes que sean antijurídicos no pueden seguir siendo precedentes porque son antijurídicos, o lo que es lo mismo, el principio de igualdad no debe de prevalecer sobre el principio de legalidad, es que lo estamos haciendo así con todos los iguales, pero está haciéndose contra la ley. Lo que es, ¿debe prevalecer el principio de legalidad frente al principio de igualdad? Al acatar las leyes, pues si la ley pone azul, pues es que estamos haciéndolo verde con todos, pero bueno, el principio de igualdad no puede prevalecer sobre el principio de legalidad. Ah. Ahora lo que voy a importante aquí es esto, que a mí me asusta a veces, me asusta por mi edad, porque he leído ya, y me gustaría ya profundizar, porque digamos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya no está coincidiendo con el Tribunal Constitucional, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ya me asusto. Porque... Uy, pero para eso tendría que ser mucho más mayor. ¿Por qué? Hay un famoso procesalista, Piero Calamandrei, de principios del siglo XX, que fue el primer estudioso serio de los tribunales de casación. Los tribunales como el Tribunal Supremo, que tiene una función de, diremos en su momento, nomofilaxis, que suena muy bonito, pero que quiere decir únicamente correcta aplicación de la ley. Y dijo, ¡ojo! Ojo que como tengas un tribunal de nomofilaxis por un lado y otro que controla la justicia o la constitucionalidad de las normas, ahí, dicho en latín, se van a dar de hostias.
Y efectivamente esto se llama el choque de trenes de las Cortes. Y esto lleva pasando. Miren, en este curso se van a llevar la sensación muchos días, no de que espero la materia es caótica y que no se entiende, pero que hay muchos de los problemas que vamos a ver que no tienen solución o que no se ha encontrado solución. Ese es uno de ellos. ¿Existe alguna forma de uniformar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional? Sí, suprimes uno de ellos y se unifica. ¿Corremos algún riesgo? Sí, que si suprimes el Tribunal Supremo y es todo Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional se convertirá en el Tribunal Supremo y entonces no habrá nadie que controle al que controla. Y si disolvemos el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, exactamente lo mismo. ¿Y cuál es la solución? Si quieren soluciones, vayan a la farmacia. Soluciones magistrales. Yo tengo pocas. ¿Sí? Bueno, pero lo que me interesa que quede claro en este punto es que hay dos formas de concebir la filosofía del derecho. Dos de las grandes o dos de las más importantes. La primera como metalenguaje, metalenguaje, y la segunda como el estudio más general y abstracto del ordenamiento jurídico. ¿Sí? A ver, ya hemos dado en parte una respuesta a la pregunta de qué es la filosofía del derecho. Pero yo les he prometido que íbamos a analizar qué es filosofía y qué es derecho, aunque me he adelantado en parte en la respuesta. Pero a buena ley, lo que tendría que contarles ahora es, bueno, ¿y qué es esto del derecho? Sabemos qué es la filosofía, ahora nos toca saber qué es el derecho. ¿Alguien me puede decir así a bote pronto qué es el derecho? ¿Usted, por ejemplo? Sí. Seguro que por allí no te oyen. No, eso es la ciencia jurídica. El derecho. Les voy a hacer notar que llevan 4 años estudiando en una facultad de Derecho y que no responden inmediatamente a la pregunta de qué llevan estudiando estos 4 años. Un conjunto de normas que regulan... Por ejemplo, las normas de etiqueta. Las normas de etiqueta sería el derecho. ¿Y cómo sé que es jurídico? Y si yo mañana me junto con usted y ponemos varias cosas dentro de un código, lo encuadernamos como un código, eso ya es el código. Un código es un cólex, una recopilación de cosas, un librico, vamos. ¿Cómo sé que el Código Civil... ¿Cómo era el nombre? Claudia. La respuesta de Claudia es una de las posibles. Derecho como conjunto de normas. Hasta ahí llega el acuerdo entre los... No, mentira, no llega ni ahí el acuerdo de los juristas, de los filósofos del derecho. Para buena parte de ellos, sí, el derecho es un conjunto de normas. Para otros no, es un conjunto de instituciones o conjunto de otras cosas. O de normas y otras cosas. Pero a partir de ahí, el caos. Conjunto de normas, ¿y cómo las distinguimos de las normas de etiqueta? Alguien dirá, conjunto de normas respaldadas por la violencia. Yo seguro que respaldadas por la violencia, y no está tan claro que sean respaldadas por la violencia. Son normas acerca de la violencia. Bueno. Sobre esto, sobre el concepto de derecho que podemos llamar objetivo, no es que haya habido algunas discusiones a lo largo de la historia. Es que llevamos, no es una exageración, 2 milenios intentando responder la pregunta. Y cuando llevas 2 milenios intentando responder una pregunta, tipo el sexo de los ángeles,
y no lo has conseguido, igual hay que sospechar de que la pregunta tenga sentido o no. Así que, ante la pregunta de qué es realmente el derecho, pues no vamos a dar una respuesta en general, en realidad. No vamos a dar ninguna respuesta. Entre otras cosas porque tampoco es que nos vaya la vida en ello, y ya os digo que las discusiones, especialmente en las últimas 5 décadas, han sido largas, retorcidas, complicadas, y a menos que alguien quiera hacer un doctorado en filosofía del derecho, si alguien quiere hacer un doctorado en filosofía del derecho, yo se lo cuento, pero si no, os voy a ahorrar el sufrimiento. ¿Con qué nos podemos quedar por el momento? Pues nos podemos quedar con el momento en que, punto 1.1, ciencia jurídica y filosofía del derecho, ciencia jurídica y filosofía del derecho parecieran dos cosas diferentes, ¿vale? Tenemos dos concepciones de qué es la filosofía del derecho respecto de la ciencia jurídica. En uno es un metalenguaje, en el otro es un estudio con mayor grado de generalidad y abstracción. Y bueno, esto ya nos da una pista. Parece que bien directamente, bien indirectamente, los profesores de filosofía del derecho o la filosofía del derecho también habla del derecho positivo. No es que nos dediquemos... O espera, que a lo mejor sí nos dedicamos a cosas raras. Para entenderlo, tenemos que entrar en el punto 2.2. No, perdón, 1.2. La filosofía del derecho de los juristas y la filosofía del derecho de los filósofos. Mirar, hace ya más de 60 años, Norberto Bobbio, un filósofo del derecho que va a salir aquí con cierta asiduidad, sobre todo en el tema 1, y que es el autor de la lectura, de la primera lectura obligatoria. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué le? No, estaba viendo si tenía más. Ah, vale. Perdón, no. Bobbio, a eso de los 60, se hizo la siguiente pregunta. En las cátedras de filosofía del derecho, en el sistema italiano hay cátedras, en las cátedras de filosofía, eso es el programa de la asignatura, se lo puede bajar de... Ya veremos. Ah, bueno. Se preguntó, bueno, ¿qué es esto de la filosofía del derecho? Y para responderlo se hizo una pregunta más sencilla, que es, ¿qué se está explicando en las facultades de Derecho en la asignatura Filosofía del Derecho? ¿Y qué se encontró? Un cajón de sastre o un cajón de sastre. Cualquiera de las dos expresiones es válida, junto o separado. ¿Por qué? No porque estuviese desordenado o porque los cursos fuesen caóticos y anárquicos, sino porque explicaban cosas de lo más diferentes. O sea, cosas desde lógica a teoría de los valores, algunos explicaban filosofía del lenguaje, otros directamente eran cursos de filosofía política o de filosofía moral. Otros hacían sociología y te decían el papel que cumple el derecho en la sociedad y se dedicaban básicamente a eso. Hoy en día también hay cosas muy diferentes en las facultades de Derecho bajo el cartelito Filosofía del Derecho. A mí me hizo gracia que miré el programa de las Jornadas Nacionales de Filosofía del Derecho del año pasado, no, de este año y había como unas 40 ponencias. Yo prometo, no es mala leche, que de las 40 creo que entendí el título, ojo, el título de 2. El resto dije, hostias, ¿esto qué es? A ver, algunas no es que directamente no entendiese el título, pero no sabía de qué se iba a hablar. Por ejemplo, había muchas de filosofía del derecho y COVID.
O un amigo que se dedica a bienes comunes. Hace filosofía del derecho y hace bienes comunes. ¿Qué son los bienes comunes? Bueno. Otros que, por ejemplo, se dedican a derechos de los inmigrantes. Otros que se dedican a derecho natural, a qué es lo que... Derecho natural, incluso católico. No es que sea incluso... No pasa nada por hacer derecho natural católico. Feminismo jurídico. Teoría de las democracias constitucionales. Teoría de la Constitución, teoría de los derechos fundamentales. Algunos hacen directamente teoría de los sistemas. Hacen el derecho como un sistema social, siguiendo las tesis de algunos filósofos alemanes. Derechos del Mar Menor. Aquí cabe todo. De hecho, a mí me hace alguna vez gracia que en las facultades de Derecho algún profesor de otra asignatura, normalmente jefazos, decanos, directores de departamento, se me acerca y me dicen: oye, ¿y por qué no haces tú un curso sobre el tema sobre prácticamente cualquier cosa? Porque todo lo que no se sabe dónde entra, ¿a dónde va? A filosofía del derecho, porque es el cajón desastre. Si es rara, lo llevan los de filosofía. Bueno, la realidad es esta. Esta es la realidad. Que dentro de la disciplina puedes encontrarte prácticamente cualquier cosa. Prácticamente cualquier cosa. Sin embargo, Bobbio, en esos mismos años, poco tiempo después, trazó una distinción que a mí me parece sumamente importante. Y dijo: mirad, hay que distinguir entre la filosofía del derecho que hacen los filósofos y la filosofía del derecho que hacen los juristas. Por supuesto, la distinción no consiste meramente en saber cuál es el pedigrí de cada cual. No es decirle: oiga, ¿usted filósofa o jurista? Y si respondes filósofa, te vas del lado de la filosofía del derecho de los filósofos, o si eres jurista, del otro. La distinción es un poco más compleja. Y no hay nada mejor para explicarlo, en mi opinión, que un ejemplo. ¿Alguien sabe más o menos qué era lo que decía Hegel acerca del derecho? Nueva preguntita. Me hizo mucha gracia, esto sí es paréntesis total. Me hizo mucha gracia un profesor, creo que gringo, que empezó un canal de YouTube que se llamaba Hegel es fácil de entender, y el tío, para explicar Hegel, lleva 400 vídeos de media hora para explicar Hegel y todavía no ha terminado. Dices, fácil, en fin. Nadie sabe lo que decía Hegel sobre el derecho. ¿Y Marx? Carlitos, Charlie. Dirá que la fuerza que utilizan las clases opresoras para mantener la supresión sobre la oprimida, creo. Sí, pero sobre el derecho en concreto. Bueno, sí, que era el derecho a través de esa fuerza que utilizan las clases. Va por ahí. Desde el punto de vista de Marx, el derecho es un invento de la burguesía y es un instrumento de dominación de clase. Es un medio que utiliza la burguesía para mantener al proletariado a raya. Alguien en algún momento ha mencionado no sé qué de la pirámide de Kelsen. ¿Quién fue? ¿Qué era esto de la pirámide de Kelsen? Era un esquema en el que
Había una pirámide. En el que dividía las leyes según su jerarquía jurídica. Desde la cúspide, hablábamos de la ley o de la norma. De la ley, te voy a azotar. Cabe el suspenso retroactivo, ¿eh? O sea, les puedo suspender el curso de teoría del derecho que hicieron hace 3 años. Siga. La norma con más fuerza. Más cachas, la norma. De la que está arriba, hasta llegar abajo. Normas dopadas de esteroides, las de arriba. Muy musculadas. Ya. A ver, lo que decía la tesis de la estructura escalonada del ordenamiento, que en realidad no es de Kelsen, hagámosle justicia al bueno de Adolf Merck, no hace falta que se lo apunten, pero sí hace falta que yo se lo diga. Lo que decían Kelsen y Merck sobre la estructura escalonada del ordenamiento es que la validez de las normas inferiores del ordenamiento depende de las superiores. En este sentido, las normas superiores, la Constitución, y por encima de la Constitución, la norma fundamental, van dotando de validez a cada una de las normas del ordenamiento jurídico. ¿Vale? ¿Ven la diferencia de estilos? No, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿No la ven? Bueno, perfecto. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Saben que Canarias acaba de sacar un nuevo protocolo acerca de los menores no acompañados? ¿Sí? Básicamente lo que hace el protocolo de Canarias es decir que no me voy a hacer cargo de estos chicos y chicas. Así. Pregunta. ¿Les sirve para algo la tesis de Marx acerca de que el derecho es un instrumento de dominación de clase para entender esa situación? ¿O les sirve más la de Kelsen de que el derecho tiene forma escalonada? Dice, en realidad ninguna de las dos me sirve para un guano. No hablen tanto, que sí, me agobian si hablan todos a la vez. Ninguna de las dos sirve. ¿Por qué? Tú me vas a contestar por qué sirve la de Marx. ¿Para qué sirve? ¿Sí? Sí, o ¿por qué sirve? Ya más me parece hasta una imprudencia. Pero dale, con que nos muestres que sirve para algo. El gobierno de Canarias tiene una legitimidad para dotarse de normas que en concreto puedan asegurar la competencia de los menores acompañados. ¿Y para qué necesito saber lo de la estructura escalonada? Porque esa legitimidad que tiene la tendrá también en base a otras normas que le otorgan esa legitimidad misma, como puede ser la propia Constitución. ¿Pero para qué nos sirve? O sea, si esto ya sé que otorga la legitimidad, ¿para qué nos sirve? Porque si la validez de las normas inferiores depende de la validez de las normas superiores, entonces, como decía Kelsen, no pueden ser contrarias a las normas superiores. Y si el protocolo viola los derechos del niño, entonces, o los tratados internacionales, entonces el protocolo canario es inválido. Y entonces, si decide no atender a los menores, entonces a lo mejor algún menor que tenga algún maldito abogado cerca, llega y le dice: demanda a la comunidad autónoma de Canarias por incumplimiento de sus deberes hacia tu persona y además fórrate, aprovechándola esta. Abogados, los abogados estamos en realidad para hacer el mal. Y esto es una cosa. ¿Lo de Marx nos sirve de algo? Solo moderadamente de izquierda. O sea, no, bueno, como quieras de izquierdas. Pues, si no me pongo yo muy bestia de izquierda. Venga.
Si entendemos el derecho como un instrumento de dominación de clases, podríamos entender que existe un derecho malo y un derecho menos malo. No, macho, si el derecho es un instrumento de dominación de clase, si es de dominación de clase, by definition es malo. ¿Se puede dominar para bien? ¿Dominación de una clase sobre otra? A ver, en la teoría marxista hay un momento que es el de la dictadura del proletariado por revolución, que llegamos en el que el objetivo es llegar a la sociedad marxista, a la sociedad comunista, perdón, donde hay bienes buenos y abundantes para todos. Es algo así como el jardín del Edén. Nadie ha llegado a ese punto, siempre nos hemos quedado en la parte de dictadura del proletariado y ahí el derecho sí ha sido usado, pero con fines se supone que revolucionarios, algunos dirían que con fines hiperconservadores, estalinistas, bla, 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 bla. En el caso del protocolo de Canarias, ¿nos sirve de algo? Hombre, de algo sí nos sirve. Venga, ¿lo dices tú o lo digo yo? ¿O lo quiere decir usted? No lo quiere decir. Vale, quiten clases por pueblos que viven en la pobreza y pueblos que viven a costa de los que viven en la pobreza. Y entonces diremos que el derecho y el protocolo de menores canarios lo que quiere es evitar que los niños pobres vengan a molestarnos. Porque es esto lo que está en juego, a gastarse nuestro dinero y a molestarnos. A ver, las dos cosas nos van a servir. Lo que pasa es que dentro de una facultad de Derecho nos sirve más la primera. Claro, porque al final de aquí pretendemos salir como juristas. Lo otro nos va a servir, no sé, como a lo mejor luchadores sociales, de querer generar un cambio social. Y para hacer eso también es conveniente saber derecho, mucho. Cuanto más, mejor. Pero el objetivo principal nuestro es haceros, como os he dicho en la primera hora, mejores juristas. Así que vamos a hacer una filosofía del derecho no propia de un filósofo como Marx, o Hegel, o Kant, o Aristóteles, o Platón, o San Agustín. O si alguien espera oír nombrar a estos autores en clase, ya les digo yo que pueden tener toda la paciencia del mundo. No serán nombrados más allá de este día. Y nos vamos a dedicar a una filosofía del derecho más propia de los problemas que os vais a encontrar en la práctica. ¿Qué pasa si el protocolo de Canarias se salta la Convención de Derechos del Niño? O la jurisprudencia del Tribunal Constitucional acerca de el interés superior del menor. Y con esto y un bizcocho, nos vemos mañana. Perdón. No, de nada.